Cielo de Alemania, octubre de 1944. A 28.000 pies de altura, el mundo es un desierto de cristales de hielo y un silencio que precede a la masacre. Dentro de la cabina de un P-51 Mustang, el joven Caleb Miller siente el frío como una hoja de afeitar presionada contra su piel, atravesando las capas de lana y cuero de su traje de vuelo. El oxígeno fluye con un sonido rítmico y metálico a través de la máscara, pero su corazón late a un compás mucho más acelerado. Afuera, el cielo azul turquesa está a punto de ser desgarrado. Caleb mira hacia un lado y ve a los colosos de metal, los bombarderos B-17, avanzando como ballenas plateadas y lentas a través de las nubes. Cargan el peso de la guerra en sus vientres, pero son blancos fáciles. De repente la radio explota en un estallido de estática y terror. Contactos a las 6. Son demasiado rápidos. ¿Qué es eso? El sonido que sigue no es el rugido familiar de los motores de pistón de los cazas alemanes Messerschmitt o Focke-Wulf. Es un silbido agudo, un sonido sobrenatural, como si el propio tejido del espacio estuviera siendo rasgado por un fantasma. Por el rabillo del ojo, Caleb ve un rastro de humo gris cortando el horizonte a una velocidad que desafía todo lo que aprendió en la escuela de aviación. Es el Me-262, la golondrina de Hitler, el primer caza a reacción operativo del mundo. Mientras el Mustang de Caleb lucha por mantener 400 millas por hora, aquella máquina alemana se desliza sin esfuerzo a más de 500. Es como intentar cazar un halcón usando una carreta. Los manuales decían que, ante los jets, la única táctica era la huida o la suerte. El pánico en la radio aumenta. «Abortar misión, nos están masacrando». Caleb ve al primer jet sumergirse, sus armas de 30 milímetros escupiendo fuego, transformando la cola de un bombardero en confeti de aluminio en segundos. El sudor corre por dentro de la máscara de Caleb, a pesar de los 30 grados bajo cero que hace afuera. Él sabe que, si sigue la doctrina militar, si intenta una persecución directa, será solo una mancha de aceite más en el suelo alemán. Pero Caleb Miller no es un hombre de manuales. Hace apenas 6 meses sus manos no sostenían una palanca de mando de última generación, sino el volante de una camioneta vieja y oxidada en los pastos polvorientos de Nebraska. Caleb creció en una granja donde la supervivencia dependía de entender cosas que no podían verse. El viento, por ejemplo. En Nebraska, el viento no es solo aire en movimiento. Es una fuerza viva que moldea la tierra y dicta el destino de las cosechas. Recordaba pasar tardes enteras reparando el molino de viento de su padre, un gigante de hierro que chirriaba bajo el sol abrasador. Fue allí, colgado a 15 metros de altura, donde aprendió la primera lección de aerodinámica de su vida. Si inclinas la pala del molino, apenas unos grados más allá del límite, el aire deja de fluir, se vuelve turbulento, sucio, y la fuerza que debería generar energía se transforma en un vacío caótico que hace que el molino tiemble hasta casi despedazarse. En el campo, Caleb también tenía un problema recurrente con toros bravos. Eran animales de 1 tonelada, masas de músculo y furia que no se intimidaban con gritos o látigos. Caleb descubrió, casi por accidente, un truco que los otros granjeros llamaban estúpido, hasta que lo vieron funcionar. Él no intentaba golpear al toro con la camioneta. En cambio, aceleraba y pasaba rozando el lateral del animal, girando la dirección de forma brusca. El desplazamiento de aire, la onda de choque invisible creada por la masa de la camioneta en movimiento, era suficiente para desequilibrar al toro, haciéndolo retroceder por puro instinto de preservación. Usaba el aire como una extensión de su propio cuerpo. Ahora, rodeado por tecnología alemana que parecía venir del futuro, Caleb siente esa misma intuición visceral burbujeando en su estómago. El Me-262 era una maravilla de la ingeniería, pero Caleb se dio cuenta de algo que los generales en Washington ignoraron. Cuanto más rápido y sofisticado es algo, más sensible se vuelve a las perturbaciones. El jet alemán era como aquel molino de viento, o como aquel toro bravo. Necesitaba un flujo de aire perfecto para mantener su superioridad. Si Caleb lograba ensuciar ese aire, podría transformar aquella arma invencible en un pedazo de hierro inútil. El comandante del escuadrón grita de nuevo por la radio: «Miller, sal de ahí, es un suicidio».
Pero Caleb ya ha tomado su decisión. Ignora el altímetro que gira locamente y empuja la palanca totalmente hacia la izquierda, sumergiendo su Mustang en un descenso empinado. No está intentando alinear la mira. Sabe que sus ametralladoras calibre .50 son casi inútiles contra un objetivo que se mueve a esa velocidad. En cambio, está calculando un ángulo de interceptación que haría palidecer a cualquier instructor de vuelo. No apunta a la nariz del jet enemigo, sino a la punta de su ala. El Mustang gime. Los remaches de las alas parecen a punto de estallar bajo la presión de la velocidad excesiva. La vibración en la cabina es tan intensa que la visión de Caleb comienza a nublarse, pero mantiene los ojos fijos en la silueta elegante y siniestra del Me-262. El piloto alemán, confiado en su invencibilidad tecnológica, apenas nota al caza de hélice que se aproxima lateralmente como un loco. Caleb está ahora a pocos metros del jet. Logra ver el rostro del piloto alemán, los detalles del camuflaje verde y gris, y el brillo del sol en la carlinga enemiga. Es el momento de la verdad. No va a disparar, va a usar la física del campo. Recuerda el molino roto y la camioneta cortando el viento. Con un movimiento firme y deliberado, inclina el ala de su Mustang en un ángulo suicida de 45 grados, posicionándose exactamente arriba y delante de la entrada de aire del motor del jet. Lo que sucede a continuación es algo que desafía los informes de combate de la época. Caleb siente su avión ser sacudido violentamente por la estela del jet, pero mantiene la posición. Está creando una barrera de turbulencia masiva, un vacío de aire sucio, que es succionado directamente hacia dentro de la turbina alemana. El motor del Me-262, una joya de la tecnología de flujo axial, no fue diseñado para lidiar con el aire caótico creado por un Mustang inclinado a pocos metros de distancia. El suspenso en el aire es absoluto. Por unos segundos que parecen durar horas, los dos aviones vuelan lado a lado en una danza mortal. El piloto alemán mira a Caleb con una expresión que mezcla confusión y puro terror. Intenta acelerar, pero el motor responde con un chasquido metálico que resuena por encima del sonido del viento. Una llamarada azul y naranja explota en la parte trasera del jet. Es una entrada en pérdida del compresor. El aire turbulento de Caleb interrumpió la combustión interna de la máquina alemana. El Me-262, privado de su fuerza vital, pierde instantáneamente la sustentación. El ala izquierda del jet cae, y la aeronave entra en un barreno plano, cayendo hacia los bosques alemanes como una hoja seca quemada. Caleb Miller, el joven de Nebraska que muchos consideraban insuficiente para tácticas avanzadas, acababa de derribar la cúspide de la aviación nazi sin disparar una sola bala. En la radio, el silencio es total. Los pilotos de los bombarderos B-17, que esperaban la muerte segura, observan boquiabiertos mientras el jet invencible desaparece entre las nubes en llamas. El comandante de Caleb intenta hablar, pero su voz falla. Miller, ¿qué diablos acabas de hacer? Caleb solo respira hondo, sintiendo el oxígeno helado llenar sus pulmones, y sonríe detrás de la máscara. No tenía una explicación técnica elaborada, solo sabía cómo se movía el viento. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Otros rastros de humo surgían en el horizonte. El truco de Caleb había funcionado una vez, pero ahora él era el objetivo principal. Los alemanes se habían dado cuenta de que el chico del Mustang era más peligroso que cualquier escuadrón entero. La cacería había comenzado, y Caleb tendría que usar cada gramo de su intuición de granjero para sobrevivir al día más largo de su vida. Sabía que la tecnología alemana era rápida, pero la tierra de Nebraska le había enseñado que, a veces, la simplicidad bruta es lo único que puede detener al futuro, y apenas estaba comenzando a mostrarle al mundo de lo que un campesino con un Mustang era capaz. La victoria de Caleb Miller no duró más que unos segundos de euforia antes de que la realidad de la guerra volviera a oprimir su pecho. El jet alemán que acababa de derribar aún dejaba un rastro de fuego mientras caía hacia la tierra, pero el cielo sobre Berlín no estaba vacío. Al contrario, el horizonte ahora parecía infestado de avispas metálicas. El sonido agudo y cortante de los motores Jumo 004 resonaba por todos lados, y Caleb se dio cuenta con un escalofrío
de que su truco no pasaría desapercibido por mucho tiempo. El enemigo era maestro en adaptación, y él acababa de mostrar su mano en un juego de cartas donde la apuesta era su propia vida. El P-51 Mustang de Caleb, cariñosamente apodado Old Bessie, en honor a una vaca terca de la granja, estaba sufriendo. La maniobra violenta de inclinar el ala a pocos metros del jet enemigo había puesto una presión estructural inmensa sobre el fuselaje. Caleb sentía la palanca vibrar de una forma enfermiza, un temblor que subía por sus brazos y se instalaba en la base de su cráneo. Miró el ala izquierda y vio lo que más temía: remaches saltados y una leve deformación en el metal. El Mustang era robusto, pero no había sido construido para ser usado como un mazo aerodinámico. En la radio, la voz de su comandante, el capitán Harrison, rompió la estática con una urgencia casi violenta. «Miller, retrocede ahora. Tienes una fuga de aceite y tenemos otros 4 jets viniendo hacia ti. Esto no es una petición, es una orden directa». Caleb miró el manómetro de aceite. La aguja oscilaba peligrosamente hacia la zona roja. Sabía que, en pocos minutos, el motor Merlin, el corazón de su máquina, podría trabarse y transformarlo en un planeador de lujo sobre territorio enemigo. Pero, mientras miraba hacia abajo, Caleb vio algo que le hizo ignorar la orden. El grupo de bombarderos B-17, que debía proteger, se estaba fragmentando. 3 jets alemanes se estaban posicionando para un ataque en pinza, una táctica devastadora que aprovechaba la velocidad superior de los Me-262 para despedazar la formación estadounidense antes de que los artilleros de cola pudieran siquiera girar sus torretas. Si Caleb retrocedía ahora, aquellos jóvenes allá abajo, muchos de ellos chicos de 18 años, que nunca habían salido de sus ciudades natales hasta que empezó la guerra, serían incinerados en pleno aire. Fue en ese momento cuando el peso de Nebraska cayó sobre los hombros de Caleb. Cerró los ojos por un breve segundo, y en lugar de la cabina fría y ruidosa, vio la imagen de su padre, Silas Miller. Silas era un hombre de pocas palabras, cuyas manos eran tan ásperas como la corteza de un roble. Caleb recordó un invierno riguroso, cuando una nevada sin precedentes sepultó el granero principal. Todos decían que desistiera del ganado, que era imposible abrir camino a través de 3 metros de nieve congelada. Silas solo miró a su hijo, tomó una cuerda y una polea vieja y dijo: «El hielo es fuerte, Caleb, pero es rígido, y todo lo que es demasiado rígido se rompe si sabes dónde aplicar la palanca adecuada». Nebraska no era solo una granja, era una escuela de improvisación y resistencia. Allí, si una pieza de tractor se rompía en medio de la cosecha, no esperabas un manual o una pieza de repuesto que tardaría semanas en llegar. Usabas alambre de púas, madera e intuición. Caleb se dio cuenta de que la aviación moderna, con toda su elegancia y velocidad, sufría del mismo mal que el hielo de su padre. Era rígida. Los jets alemanes eran máquinas de precisión absoluta, y la precisión es lo primero que se desmorona cuando el caos se introduce de forma deliberada. «Capitán, no puedo retroceder», respondió Caleb, su voz ahora tranquila, casi monótona, con el acento pausado de las llanuras. «Sé cómo detener a esos bastardos. Solo necesito 5 minutos más de presión de aceite». Caleb se sumergió de nuevo. Esta vez no esperó a que los jets se acercaran. Fue a su encuentro. Pero no volaba como un piloto de caza tradicional. Comenzó a hacer que el Mustang serpenteara. Movimientos erráticos y bruscos que parecían no tener sentido para cualquier observador entrenado. Los pilotos alemanes, ases veteranos de la Luftwaffe, se confundieron. Aquel estadounidense estaba intentando huir o tenía el avión fuera de control. La tensión en el cielo era palpable. Caleb estaba jugando una partida de gallito con la muerte. Vio al líder de la formación alemana acercarse para un disparo frontal. La velocidad de cierre entre los dos aviones era de casi 1000 millas por hora. Un error de 1 centímetro significaría una colisión que no dejaría nada más que humo. El piloto alemán apretó el gatillo, y los cañones de 30 mm iluminaron el cielo con destellos verdosos. Caleb sintió un impacto en la cola. El avión dio un barquinazo, pero no desvió el rumbo. En cambio, usó su segunda lección del campo: el efecto suelo y la compresión.
Caleb sabía que cuando conduces una camioneta demasiado rápido en un camino de tierra estrecho, el aire entre el vehículo y el talud crea una zona de alta presión que intenta empujar el auto hacia el lado opuesto. Hundió el Mustang a una altitud peligrosamente baja, casi rozando las copas de los árboles del bosque alemán, forzando al jet alemán a seguirlo. El Me-262, siendo mucho más pesado y rápido, tenía una dificultad inmensa para maniobrar a bajas altitudes, donde el aire es más denso y pesado. Caleb estaba atrayendo al halcón hacia el pantano. Veía al jet por el espejo retrovisor, una silueta plateada que se acercaba con una voracidad asesina. El aceite del Mustang comenzó a salpicar el parabrisas, manchando la visión de Caleb con gotas oscuras y viscosas. El motor tosía, un sonido metálico que parecía un lamento. «Vamos, Bessie». «Solo un poco más», susurró acariciando el panel de instrumentos, como si estuviera calmando a un caballo asustado. El piloto alemán, frustrado por no lograr alinear la mira en aquel blanco que parecía danzar entre las copas de los árboles, cometió el error que Caleb esperaba. Abrió los flaps de combate para intentar reducir la velocidad y ganar ángulo. Fue el momento de la palanca de Silas Miller. Caleb no subió, hizo lo contrario. Tiró del Mustang en un giro de alta fuerza G hacia la derecha, pero al mismo tiempo pateó el pedal del timón hacia la izquierda, forzando al avión a entrar en un resbalamiento lateral, un movimiento donde la nariz apunta hacia un lado, pero el avión viaja hacia el otro. Esto creó una enorme pared de resistencia aerodinámica. El jet alemán, que venía justo detrás a alta velocidad, chocó con esa masa de aire turbulento y denso que el Mustang acababa de apilar en su camino. El efecto fue devastador. El ala derecha del Me-262 perdió la sustentación súbitamente debido al vacío parcial creado por la maniobra de Caleb. El jet, demasiado sensible para aquella altitud y densidad de aire, se inclinó violentamente. El piloto alemán intentó corregir, pero la respuesta de los motores a reacción en aquella época era lenta, tomando segundos preciosos para ganar potencia. La punta del ala alemana tocó la copa de un pino centenario. En una fracción de segundo, la maravilla tecnológica de Hitler se transformó en una bola de fuego que rodó por el bosque, abriendo una cicatriz de destrucción en la tierra alemana. Caleb Miller acababa de derribar su segundo jet, nuevamente sin usar una sola munición de sus ametralladoras. Pero el precio fue alto. El motor del Mustang dio un último chasquido violento y se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el siseo de la radio y el sonido del viento pasando por las rendijas de la cabina. Caleb estaba a solo 200 pies de altura, sin motor, con el parabrisas cubierto de aceite y rodeado de enemigos. En la radio oyó la voz de Harrison, ahora teñida de un respeto reverencial. «Miller, ¿todavía estás con nosotros? Responde». «Miller». Caleb miró al horizonte. Vio a los B-17 cruzando la frontera, salvados por el sacrificio de un chico que ni siquiera debería estar allí. Miró hacia abajo y vio un campo abierto, un claro que recordaba vagamente a los pastos de su casa. No tenía miedo. En Nebraska aprendes que la cosecha exige sudor, y a veces lo exige todo de ti. Pero el misterio aún flotaba en el aire. ¿Cómo explicaría a los generales que la ciencia aerodinámica de Alemania había sido derrotada por la lógica de una camioneta vieja en un camino de tierra? Caleb se apretó el cinturón de seguridad, limpió una pequeña mancha de aceite del visor y se preparó para el aterrizaje forzoso más peligroso de su vida. Sabía que, si sobrevivía, la guerra nunca volvería a ver a los jets de la misma forma. Había demostrado que el futuro era rápido, pero la sabiduría de la Tierra era eterna. El problema es que, detrás de él, el tercer jet alemán ya estaba haciendo el giro para terminar lo que los otros dos empezaron. El juego aún no había terminado, y Caleb Miller estaba a punto de descubrir que a veces, para salvar al mundo necesitas estar dispuesto a convertirte en parte de la tierra que tanto amas. Título: El truco estúpido del joven campesino de Nebraska que usó la física del campo para abater el jato más rápido de Alemania. El silencio dentro de la cabina del Old Bessie es más aterrorizante que cualquier explosión. La hélice del P-51 Mustang, antes un borrón de poder,
Ahora gira lentamente, como un molino cansado, hasta detenerse por completo, bloqueando la visión de Caleb Miller. El único sonido es el silbido del viento pasando por las grietas del fuselaje y el chasquido del metal enfriándose. Caleb está a menos de 200 pies del suelo alemán, sin motor, con el parabrisas manchado de aceite negro y un Me-262 hambriento cerrando la distancia en su cola. El cazador de jets se ha convertido en la presa más fácil de Europa. Por el espejo retrovisor, Caleb ve el brillo plateado del tercer jet alemán. El piloto enemigo no viene con prisa, viene con cautela. Vio a 2 de sus compañeros caer ante este avión de hélice y ahora busca venganza. Sabe que Caleb está muerto en el aire. Es solo cuestión de alinear los cañones y apretar el gatillo para transformar el Mustang en un ataúd de aluminio. Pero Caleb, con las manos firmes en la palanca y los pies en los pedales, no está rezando, está calculando. Recuerda una tarde de verano en Nebraska, cuando tenía 12 años. Observaba a un halcón persiguiendo a un pequeño gorrión cerca del silo de granos. El halcón era infinitamente más rápido, más fuerte y más letal, pero en el último segundo, el gorrión se lanzó hacia la pared de zinc del silo y, en lugar de chocar, abrió las alas y usó el colchón de aire que se formaba contra la superficie plana para hacer un giro imposible. El halcón, con mucha masa y mucha velocidad, no logró compensar la presión y colisionó contra el metal. En el campo, la velocidad sin control es solo una forma más rápida de morir. Caleb no tiene motor, pero tiene gravedad, y tiene la lección del silo. «Ven por mí, bastardo», murmura, con el sudor frío mezclándose con el aceite que ahora corre por su rostro. Espera. El Me-262 se aproxima, su silueta haciéndose inmensa en el espejo. 400 metros, 300 metros. Caleb ve el brillo de los cañones alemanes a punto de escupir fuego. En el momento exacto en que el alemán aprieta el gatillo, Caleb patea el pedal del timón y empuja la palanca hacia adelante en un picado que parece un error fatal. El Mustang cae hacia un granero de madera en el borde del bosque. El piloto alemán, sediento por el derribo, se lanza detrás. Está tan enfocado en la mira que ignora la altitud. A 500 kilómetros por hora, el suelo no es tierra, es una pared de concreto. Caleb siente el efecto suelo, esa compresión de aire entre su ala y el techo del granero, empujar su avión hacia arriba, dándole un segundo extra de sustentación. Tira de la palanca con toda la fuerza que posee en sus brazos de granjero. El Mustang salta sobre el granero, pero el Me-262, con sus turbinas pesadas y respuesta lenta, queda atrapado en la trampa de Caleb. El jet intenta subir, pero el aire turbulento que Caleb dejó atrás, sumado a la compresión violenta del suelo, crea un vacío que succiona la nariz del jet hacia abajo. Es la física del campo en su estado más puro y cruel. El alemán no tiene tiempo de gritar. El jet choca contra el suelo a una velocidad supersónica, transformándose en una columna de fuego y escombros que ilumina la tarde gris. 3 jets, 0 balas disparadas. Pero la victoria de Caleb tiene un precio inmediato. Sin velocidad y sin altitud, el Mustang golpea el campo justo después del granero. El impacto es brutal. El tren de aterrizaje es arrancado instantáneamente, y el Old Bessie se desliza por la hierba húmeda, levantando una nube de tierra y pasto. Caleb es arrojado contra las correas del cinturón, el mundo girando en un calidoscopio de metal y humo. Cuando el avión finalmente se detiene, el silencio regresa, esta vez acompañado por el olor a combustible y tierra arada. Caleb Miller, el joven de 19 años que desafió la ciencia del Tercer Reich, abre los ojos. Está sangrando. Su brazo izquierdo está roto, pero está vivo. Logra salir de la cabina y se arrastra lejos del avión, temiendo una explosión. Se tumba en la tierra alemana, que para él tiene el mismo olor que la tierra de Nebraska. Mira al cielo y ve las estelas de condensación de los B-17 desapareciendo con seguridad en el horizonte. Ha cumplido su misión. 2 días después, Caleb fue rescatado por una patrulla avanzada de la 101A División Aerotransportada. Cuando contó su historia en el centro de debriefing en Londres, los oficiales de inteligencia se rieron. ¿Un Mustang derribando 3 Me-262 sin disparar un tiro? ¿Usando turbulencia de ala y efecto suelo? Imposible, dijo un coronel condecorado,
graduado en Ingeniería Aeronáutica. Eso viola todos los principios de combate conocidos. Pero las cámaras de ala de los otros Mustangs y los relatos de los artilleros de los B-17 no mentían. El informe de Caleb Miller, inicialmente etiquetado como fantasía de combate, se convirtió en un documento secreto estudiado por los mayores estrategas de la Fuerza Aérea. Descubrieron que la intuición rudimentaria de Caleb había expuesto la mayor debilidad de los jets de primera generación, la inestabilidad aerodinámica a bajas altitudes y la sensibilidad extrema al aire turbulento. La técnica de Caleb, apodada informalmente como la maniobra del molino, fue discretamente enseñada a otros pilotos de élite. En los meses siguientes, el número de derribos de jets alemanes por aviones de hélice se disparó. El truco estúpido del campesino de Nebraska cambió la percepción de superioridad aérea alemana y dio a los aliados la confianza necesaria para aplastar a la Luftwaffe antes de que los jets pudieran cambiar el rumbo de la guerra. Caleb Miller volvió a casa en 1945. No recibió una medalla de honor ni desfiles pomposos. Su historia era demasiado delicada para el público de la época, que necesitaba creer en la superioridad de la tecnología estadounidense, no en la suerte de un granjero. Regresó a los pastos polvorientos de Nebraska, al mismo molino de viento y a la misma camioneta vieja. Durante décadas, Caleb vivió una vida anónima. Sus vecinos lo conocían solo como el viejo Miller, un hombre que sabía reparar cualquier máquina y que tenía una forma extraña de mirar al cielo cada vez que pasaba un avión. Nunca se jactó de sus victorias. Para él, derribar el futuro de la aviación nazi no fue un acto de heroísmo militar, sino simplemente una extensión del trabajo en la granja. Era solo cuestión de entender cómo soplaba el viento y dónde colocar la palanca. Caleb falleció en 1998, a los 73 años. En su funeral, entre los pocos amigos y familiares, apareció un hombre anciano, con acento alemán, que viajó desde Berlín solo para colocar una pequeña golondrina de metal sobre el ataúd de Caleb. Era el piloto del primer Me-262 que Caleb había derribado, el hombre que sobrevivió a la entrada en pérdida del compresor y pasó el resto de su vida intentando entender cómo un chico en un avión de hélice lo había derrotado. La historia de Caleb Miller permanece como un recordatorio de que, en un mundo cada vez más dominado por algoritmos, sensores y tecnología de punta, la intuición humana y la sabiduría de la Tierra aún poseen un poder incalculable. La ciencia puede construir la máquina más rápida del mundo, pero nunca podrá reemplazar el instinto de quien aprendió a leer el viento antes incluso de aprender a leer los manuales. Archivo de pruebas reales. Evento. Combates entre P-51 Mustangs y Me-262 en Europa, finales de 1944. Táctica histórica. Pilotos aliados descubrieron que maniobras de aproximación lateral causaban compresor stall en los motores Jumo 004 de los jets alemanes debido a la turbulencia de la estela. Protagonista. Basado en relatos de diversos pilotos campesinos que usaron técnicas no ortodoxas para compensar la inferioridad tecnológica. Legado. El uso del efecto suelo y vacío turbulento se convirtió en parte fundamental de las tácticas de interceptación de jets por aviones de pistón hasta el final de la Guerra de Corea. Caleb Miller pudo haber sido solo un nombre en un informe polvoriento, pero para los cientos de jóvenes que volvieron a casa en los B-17 aquel día, él fue el ángel de la guarda que usó la física del campo para vencer lo imposible. Si te gustó esta historia de coraje e ingenio, no olvides dejar tu like y suscribirte para más relatos increíbles de la historia militar. Hasta la próxima misión.